Algunos mitos son tan poderosos que llegan a apoderarse de aquellos que los despiertan. En el último siglo, Hollywood le puso rostro al mal en más de un centenar de filmes. Hablamos de los no muertos, de aquellos que regresan de su tumba para cobrar un tributo de sangre. El escritor irlandés Bram Stoker es el autor de la novela gótica más popular de todos los tiempos, Drácula. El mito nació en Transilvania, al sur de los Cárpatos, en el siglo XV. A pesar de ser tan solo una leyenda, existen casos repartidos por toda Europa. El folclore medieval habla de los no muertos en Suiza, Francia, Alemania. En España también tuvimos un caso. Es curioso que tengamos un precedente anterior inclusive en este caso a Vlad el Empalador, ¿no? Eso vale la pena mencionarlo, ¿no? Para la gente que desconoce el tema, ¿no? Se centra básicamente en la localidad de Llers, ¿no? Que está cerca, está a unos 6 o 7 kilómetros de Figueras, ¿no? Nos tenemos que situar en el siglo XIII, en 1200 y pico, hay una petición, dijéramos, de ayuda de los reyes de Castilla y de Aragón y de Cataluña para luchar contra las nuevas oleadas de los reinos taifas, y vienen caballeros en ayuda, por decirlo así, de las huestes castellano-aragonesas, vienen caballeros del sur de Europa y también del centro y norte de Europa, y en esos caballeros aparece un conde, reza la leyenda, hablamos estrictamente de leyendas ahora, recogidas por la tradición en Cataluña, ¿no? El conde, bueno, todavía no es conde, es un caballero que se llama Struc, y ese caballero, probablemente de origen hungarés, lucha en las Navas de Tolosa, la batalla de las Navas de Tolosa, que es un freno importante a las huestes moras. En este caso, en los reyes catalano-aragoneses lo premian con un castillo, con una posesión en el norte de Cataluña. Este es el castillo de Llers, al menos lo que queda de él. El ayuntamiento de la localidad acometió recientemente unas obras para consolidarlo. Desde la torre del homenaje se divisan los designios al alcance del conde. A un lado, los Pirineos. Al fondo, el Golfo de Rosas. Allí donde desembarcaron fenicios y griegos mucho antes. En caso de invasión, tendría tiempo suficiente para repeler el ataque. 2 siglos antes de que el príncipe valaco, inspirador del mito, defendiera su reino a sangre y fuego en el corazón de Rumanía, el señor de este castillo, el conde Struc, tomó posesión de sus dominios y ejerció su poder sin piedad. Los parecidos entre ambos personajes, Vlad y Struc, son sorprendentes. Ya desde la época de Berenguer IV, pues se habla de un misterioso conde, que no tenemos referencias históricas, aunque en algunos documentos sale como el conde Guifredo Struc, pero como es un apellido muy común, puede ser que fueran varios personajes a la vez. Podría ser Arnalí Instruccionis, en latín, un guerrero más o menos de la misma época, en la cual está casado con una noble, con una tal Anacleta Sitjar, cuyo tumba se encuentra en la iglesia de San Félix. Tendríamos aspectos históricos que podríamos cogernos, y que esa Instrucciones podía identificarse con este personaje. Parece ser que mandó quemar a unas brujas en la zona de Ampurdá, siempre desde la Alta Edad Media fue zona brujeril, mandó quemar unas brujas. Estas brujas, antes de ser quemadas, lo maldijeron, y poco después, cuando murió el conde Struc, dice la leyenda, estamos hablando de una leyenda, que se volvió un no muerto. Una vez el conde ha muerto, no se sabe exactamente por qué y cómo, en el castillo de Llers empiezan a pasar, al cabo de meses, extraños acontecimientos, ¿no? Como, repito, la muerte del ganado, la pérdida de cosechas, desaparición de algunas mujeres jóvenes, en las cuales rápidamente la población lo relaciona, supongo que el cura, lo relaciona rápidamente con la actividad que había desarrollado el conde contra nigromantes, contra, en este caso, hechiceras, etc.
Todo pueblo con un castillo así debió generar miles de documentos. Tratamos de seguir el rastro del conde Struck, encontrar alguna prueba histórica en el archivo del ayuntamiento de Llers. La secretaria nos proporciona el escueto listado de apenas unos folios. Las entradas más antiguas apuntan a finales de 1800. ¿Dónde está el resto? El pueblo de Llers fue volado literalmente, o sea, dinamitado literalmente en el 1939, en los últimos días de la Guerra Civil. Allí pusieron un polvorín y los republicanos lo dinamitaron. Por lo tanto, de Llers, del antiguo pueblo de Llers, apenas queda nada, aparte de incluso del castillo, queda la torre de homenaje grandiosa, pero los archivos que podían haber, que posiblemente estuvieran en la iglesia de Llers, no queda nada, pues sencillamente de que lo volaron. Pero actualmente es casi olvidado el tema, pero hasta hace 25 o 30 años había gente que se acordaba de haber escuchado al padre y al abuelo hablar de este conde Struck que corría por las noches asustando a la gente o atacando a la gente. Aracil rescató la leyenda del vampiro catalán en este ensayo, y el escritor Salvador Sainz haría lo mismo en su novela basada en la figura del conde Struck. Las lagunas en ambos relatos son importantes, aunque puede que la mentalidad medieval del siglo XII sí necesitara de vampiros para explicar algunas cosas. El caso del vampirismo sería más bien leyendas, ¿no? La leyenda es una explicación con ribetes históricos, con aspectos históricos, que describe, se articula, por decirlo así, alrededor de fenómenos no explicados racionalmente, ¿no? Cuando un fenómeno en la realidad que se da en la historia o en la realidad no tiene una explicación lógico-racional de la época, aparece la leyenda, es decir, entonces se explica aquello como un suceso insólito, va siendo transmitido y no recogido por fuentes científicas, aparecen también deformaciones, las variantes famosas, ¿no? Toda leyenda tiene siempre una enseñanza. Aquí, en el barrio judío de Girona, el reloj parece haberse detenido. Por entre sus callejas, uno se siente perdido al filo de otro tiempo. A unos minutos del sepulcro de la amada de Struck, nos topamos con esta calle y un par de placas informativas. Estamos en el barrio en donde nació la cábala judía con permiso de la Escuela de Toledo. La leyenda prosigue informando de que uno de los cabalistas más destacados fue llamado a conjurar al no muerto. Cuentan que sobre su tumba, al abrigo de uno de los símbolos con mayor poder que haya conocido la historia de la magia y la alquimia, entonó la letanía devolviendo para siempre al no muerto a su reino. A partir de ese momento, Struck pudo descansar en paz. A la sombra de su figura se encendieron las pesadillas nocturnas más gélidas.